Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya ven, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy tenemos que volver a hablar, sí señores, de vivienda. Tenemos que volver a hablar del precio de los alquileres, del precio de la vivienda en propiedad y de la dificultad cada vez mayor de acceso a este bien que tenemos en España. Les vamos a hacer todo el análisis, ya verán. Las dificultades de acceso a la vivienda han empeorado en los últimos años de una manera muy notable, especialmente desde que el gobierno decidió interesarse por cuestiones de vivienda y desde 2020 cuando se promulgó el famoso decreto antidesahucios. Digamos que ahí fue uno de los puntos de inflexión en el que las cosas se empezaron a torcer de una manera más importante. Los factores que han, concurrido para que esta situación sea así, pues son múltiples. Pero lo que es innegable es que en estos últimos años la situación ha empeorado mucho. ¿Saben dónde ha empeorado más? ¿Dónde ha empeorado especialmente el acceso a la vivienda en compraventa, pero también el acceso a la vivienda en alquiler? Bueno, pues en una provincia, Barcelona, dentro de Cataluña, región en la que en su conjunto ha empeorado también las cosas más que en el resto de España. Pero no un poquito más, sino que ha empeorado de una manera extraordinaria, brutal. Barcelona, en concreto, concentra por sí sola el 34,7% de toda la reducción de stock de España. Es decir, que de cada 3 pisos que desaparecen en el mercado nacional en 2025, de cada 3 pisos que desaparecieron en toda España del mercado de la vivienda, uno estaba en Barcelona. En cifras absolutas, el año pasado, la provincia de Barcelona perdió 11.594 inmuebles que estaban destinados al alquiler de larga duración. En contraste con otros mercados, mientras en Barcelona se perdía oferta de forma masiva, ciudades con alta demanda, como Madrid o Málaga, registraron ligeros incrementos de stock, un 0,2% o un 0,1% respectivamente, lo que evidencia un efecto fuga derivado de la regulación específica que existe en Cataluña. En el primer trimestre del año pasado, de 2025, Cataluña registró el número de contratos de alquiler más bajo desde el año 2010, excluyendo la pandemia, con una caída interanual del 19,7%. ¿Quieren más datos? El efecto de zonas tensionadas. Y dirán ustedes, si esto de zonas tensionadas me suena, ¿pero qué es? Es la famosa ley de vivienda que aprobó la señora ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el seno de un gobierno que presume de haber aprobado la mejor ley de vivienda posible para nuestro país. ¿Saben dónde lleva aplicándose 2 años? La comunidad autónoma, la región donde sí se aplica esta ley en toda su extensión en los últimos 2 años, Cataluña, Barcelona, donde el control de precios ya lo estableció Ada Colau en su día. Control de precios que es lo que persigue la famosa ley de vivienda, que es lo que persigue, en este caso, el gobierno, con su intervención constante sobre el mercado de la vivienda. Bueno, pues el efecto de esas zonas tensionadas hace que en los 140 municipios catalanes declarados zonas tensionadas bajo esa ley de vivienda, la firma de contratos de alquiler, ¿qué dirían ustedes? ¿Ha subido mucho o ha caído mucho? Ha caído un 22% en el último año, reflejando que el mercado se está congelando. Estas son algunas cifras que se pueden contrastar. Nosotros las hemos recogido de los informes oficiales que a su vez recoge la firma Alquiler Seguro para los estudios que realiza de cara a la actividad que lleva a cabo en todo el territorio nacional esta empresa. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Bueno, pues básicamente que las medidas que se quieren poner en marcha por parte del Ejecutivo para tratar de paliar un problema cada vez más acentuado en España, bueno, pues esas medidas lo que hacen es acentuar todavía más el problema. El gobierno dice, hay un problema de que los precios son muy altos. ¿Cuál es la solución que diría cualquier niño de 2 o 3 años? Pues que bajen los precios. Pues entonces el gobierno que dice, pues yo por ley voy a hacer que los precios se estanquen. En lugar de tomar medidas para decir, bueno,
¿Por qué suben los precios? Porque hay una diferencia enorme entre la oferta y la demanda. Cuanto menos oferta hay, más sube la demanda, los precios se disparan. ¿Qué podemos hacer para equilibrar oferta y demanda? Bueno, pues podemos poner suelo a disposición de las constructoras, podemos construir más vivienda porque tenemos un déficit de vivienda enorme. Y además vamos a darle garantías tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, tanto aquel que pone su piso en alquiler como aquel que necesita alquilar un piso. Vamos a equilibrar los derechos para que de esa manera una persona que tiene 2, 3 casas decida sacarlas al mercado para que le salga más rentable y no se las queden sin sacarlas en el mercado porque temen que su propiedad privada sea violada, sea violentada y además no le pueda sacar el rendimiento que necesita sacarle precisamente para obtener un beneficio. Pues no, en esto los señores del Ministerio de la Vivienda no han debido pensar mucho, pero ¿se creen que acaso están solos en esto de seguir regulando el mercado de la vivienda con los resultados que yo les acabo de relatar, con esos resultados de que el mercado de la vivienda, fundamentalmente en aquellas regiones donde se lleva aplicando desde hace más tiempo la famosa ley de vivienda de Isabel Rodríguez? ¿Usted cree que Isabel Rodríguez está sola? No. Esto que van a escuchar ahora mismo sucedió la semana pasada en Televisión Española en el programa de máxima audiencia matinal de la cadena. Estamos sorteando a esa oposición porque ya hay comunidades del Partido Popular que se han prestado, pero yo como demócrata tengo que cumplir la ley, respetarla y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de vivienda, a mí me encantaría ministra, intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Estaban escuchando a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, en Televisión Española, en La Hora de la 1, el programa que dirige Silvia Inchaurrondo desde primera hora en la televisión pública. Entrevistaba a la señora Inchaurrondo, Isabel Rodríguez, y le preguntaba por esas irresponsables comunidades autónomas del Partido Popular que se les ocurre no aplicar en el ámbito de sus competencias. Hay que recordar que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, esa ley de vivienda impulsada por Isabel Rodríguez, que sí se lleva aplicando 2 años en Cataluña. La respuesta es fácil, señora ministra. Si aquella comunidad autónoma donde más tiempo lleva el control de precios y aplicándose esta ley de vivienda que usted sacó y aprobó, es donde peor están desarrollándose las cosas para el mercado de la vivienda, donde el acceso a la vivienda está en unas peores condiciones, donde más presión hay para conseguir un piso en alquiler, si esto es lo que sucede con su ley de vivienda, si esto es lo que sucede con la ley de precios que usted está poniendo encima de la mesa, con el control de precios, usted a lo mejor podría llegar a entender, sin llegar a entender del todo esto de la ley de la oferta y la demanda, que parece que se le resiste, a lo mejor usted podría entender por qué una comunidad autónoma como la Comunidad Autónoma de Madrid prefiere no poner en marcha esta ley. Es que ya le he dicho que mientras Barcelona pierde oferta masiva en ciudades con alta demanda, en otras, como Madrid o Málaga, incluso en la situación general que atravesamos, se registraron ligeros incrementos de stocks. Y estamos diciendo que estamos en un momento en el que la propiedad privada está en entredicho. Y estamos en un momento en el que el gobierno no garantiza la propiedad privada de los propietarios de vivienda en España. Esa es la situación que atravesamos, esa es la situación que tenemos encima de la mesa. Pero tenemos a un gobierno empeñado en que la única solución posible es controlar los precios. Tenemos un gobierno empeñado en que la única solución posible es nombrar las zonas tensionadas y obligar a los propietarios a no poder hacer uso de su propiedad privada conforme a la ley. No, tienen que cumplir unas normas específicas que les hurtan los derechos derivados de la propiedad privada que tienen. Y poner la vivienda en alquiler según pues el gobierno de turno cree que tienen que tenerla, al precio que el gobierno de turno cree que tienen que tenerla y además expuesta a una inquiocupación que sabe que le va a hurtar su derecho de propiedad durante los próximos 4, 5, 6 años. Siendo esto así, eso no es lógico, los datos que hemos dado. Que la demanda haya caído de manera drástica, muy por encima de la media nacional en Barcelona y que no lo haya hecho en Madrid. No es lógico pensar que el precio de la vivienda de alquiler se haya disparado
en Barcelona como en ningún otro sitio, dificultando en Barcelona como en ningún otro sitio el acceso a la vivienda. ¿No es lógico pensar que esto es así? Y ahora es usted la que quiere exportar este modelo y que sea adoptado en toda España, pensando que el control de precios y la puesta en marcha de esta ley de vivienda con las zonas tensionadas y obligando a los propietarios a alquilar su vivienda como usted dice que hay que alquilarla y además exponiéndolos a que se las ocupen, ¿usted cree que con estas condiciones se va a conseguir que en toda España se arregle el acceso a la vivienda? Bueno, pues si usted quiere, señora Rodríguez, y escucha este programa, en el día de hoy no solo le vamos a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona la ley de la oferta y la demanda, para que empiece a comprender, quizá no lo sea a lo mejor, cómo funciona el mercado inmobiliario. Y por qué allá donde usted ha decidido poner en marcha la ley de vivienda, como es Cataluña, como es la provincia de Barcelona, por qué ahí es donde peor están saliendo las cosas. ¿Por qué es ahí donde peor está funcionando el mercado inmobiliario? ¿Y por qué es ahí donde más difícil es acceder a una vivienda? Se lo vamos a explicar con pelos, con señales, dándole además las fórmulas mágicas, por qué lo son, para arreglar este problema. Pero que probablemente a usted no le guste, porque va a oír aquí mucho hablar de libre mercado, va a oír hablar aquí mucho de necesidad de búsqueda de beneficio, de necesidad de búsqueda de lucro para arreglar un problema secular que hay en España y que tiene un origen maldito, que es el de que la mayor parte del suelo en España está en manos del Estado, está en manos de la Administración y no lo sueltan para que libremente se pueda construir y solucionar un problema creciente y además que cuanto más se tarden en tomar las decisiones correctas, más va a tardar en solucionarse. Ahora sí nos vamos a ver el resto de noticias económicas del día, que han sido muchas, empezando primero por lo que trae la portada del Libre Mercado. Vamos ahora ya con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos muchas informaciones llamativas hoy en la portada del Libre Mercado. La primera, déjame que la cuente yo porque es la percha informativa del día de hoy. Sangría inmobiliaria en Barcelona. La oferta de vivienda se desploma, como estábamos contando. Pero tenemos otros asuntos interesantes. En materia de vivienda, Miguel Puga nos cuenta la historia de Paca Blanco. ¿Quién es Paca Blanco? Pues una, entre comillas, mártir de la izquierda que lleva 11 años viviendo gratis en un piso social. Lo cierto es que esta mujer lleva 12 años viviendo de ocupa y con 50.000 euros de deuda. Y que, pues evidentemente, se ha convertido en un caso más de esto que los que están en contra de los desahucios consideran mártires del sistema capitalista, el malvado sistema capitalista que les obliga a pagar, como a todo hijo de vecino, ¿no? Y bueno, es interesante seguir estos casos porque de algún modo queda reflejada la hipocresía de esta izquierda buenista que tenemos en España, que casos como estos lo tratan como, pues ya digo, de mártires, cuando en realidad lo suyo es que una persona que puede pagarlo, lo pague. Y si no puede, que sea el Estado, los agentes sociales los que se encarguen de atender las necesidades de esa persona y no un propietario. Es llamativa la historia de Paca Blanco, además una historia que es contada en el diario El País por ella misma como si fuera una auténtica mártir, cuando lo que cuenta es escandaloso. Vamos con más asuntos. La DGT admite que su director usa el vehículo oficial dentro de Madrid, mientras lo que ha expresado ella públicamente en más de una ocasión es que el futuro aquí es que no haya coches, que todos tengamos que ir en metro, en autobús, en taxi, en Uber. En definitiva, en algún tipo de transporte público, porque el privado, de nuevo aquí, está proscrito. Y de hecho, como cuenta Pablo Aro hoy en Libre Mercado, lo hace sin dar muchas explicaciones de para qué usa los coches oficiales, a dónde va, en qué momentos, porque esto se deriva de un documento oficial obtenido en exclusiva por Libre Mercado mediante una solicitud que ha sido hecha respecto a los desplazamientos de Pere Navarro y en la que se indica precisamente esto. Textualmente dice que el director general de tráfico utiliza de manera habitual para los desplazamientos por motivo de su cargo vehículo oficial y dice no existiendo un registro de desplazamientos en vehículo oficial. Es decir, mientras que él prohíbe a la gente, o al menos lo tiene en mente, que pueda acceder al centro de las ciudades con sus coches, pues él lo que hace es con el dinero de todo el mundo, porque los coches oficiales los pagan la ciudadanía, al fin y al cabo los contribuyentes, dedicarse a ir de un lado para otro y encima sin dar explicaciones. En definitiva,
La verdad que tenemos una Dirección General de Tráfico que es increíble, ¿no? La de líos en las que se mete, la de charcos que quiere pisar y no parece que quiera remar a favor de los conductores, precisamente. Más asuntos. Adif gasta casi 1 millón de euros en medir su imagen, su reputación, lo que decimos de ella en redes sociales. ¿Cómo es esto? Sí, como cuenta Miguel Puga, la empresa que depende del Ministerio de Transportes quiere conocer qué imagen tiene la ciudadanía de la misma, ¿no? Pues ¿cuál va a ser? Pues pésima, después de lo que ha ocurrido. Y para ello va a gastar pues 757.000 euros pues en estudiar cuál es la percepción de la ciudadanía de esta empresa. Y lo hace, de hecho, esto es curioso, después de que el año pasado ya se gastase 140.000 euros para vigilar la prensa y las redes sociales y todo lo que se publicaba, información o opiniones al respecto del Ministerio de Transportes y de Adif, que evidentemente es un ataque directo a la libertad y encima es pues una forma de dilapidar recursos con un uso, digamos, político o, digamos, particularista, ¿no? de ese dinero que en realidad tendría que ser empleado, pues por ejemplo, por poner alguna idea, ¿no? para mejorar el estado de las vías, de las infraestructuras, etcétera. Y vamos a terminar con una información relativa a, en fin, los impuestos y los emprendedores. Sí, porque le han caído las críticas al CEO de Nude Project por decir que pagaré de los impuestos del mundo por vivir en España, porque este cofundador de esta marca, que es Bruno Casanovas, como digo, se ha vuelto viral en redes sociales, pues dice que él, por vivir en España, pagaría todos los impuestos que hiciera falta, porque claro, vivir en España no tiene precio y se puede dejar que el gobierno te quite prácticamente todo, según sus palabras, para permanecer aquí. Lo único, yo en estos casos siempre me planteo la siguiente duda y es, si tú quieres pagar más impuestos, ¿por qué no lo haces? Porque lo que te exige Hacienda, la agencia tributaria, es un mínimo de impuestos. Tú puedes hacer donaciones a la agencia tributaria que ya verás cómo no van a poner ningún impedimento. Bueno, pues le han llovido las críticas al señor Como no Casanova puede ser de otro modo, claro. Por hablar de... bueno, pues es cierto, ¿no? Una persona como él, con un proyecto que está funcionando muy bien y que, digamos, le da libertad para elegir, presuntamente, a lo mejor no la tiene, el lugar de residencia en el que quisiera vivir, pues podría establecerse aquí perfectamente y establecer la sociedad, que no sé si la tiene establecida en España. El problema es que si viene para acá se van a quedar con la mitad de todo su dinero y con un cuarto del que produce su empresa. En definitiva, bueno, pues estas son las principales informaciones que tenemos en la portada de Libre Mercado. Nos vamos ahora a conocer el resto de noticias económicas de alcance en el día de hoy. Otro de los asuntos recurrentes que tenemos en la agenda económica durante estos meses es el de la energía, y es que tenemos que contarles que Endesa, Iberdrola, Red y otras compañías eléctricas van a llevar al Parlamento la guerra con Red Eléctrica por el apagón. José Bogas, consejero delegado de Endesa, y Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España, comparecieron este jueves en la Comisión del Senado que se formó para investigar las causas del apagón del pasado 28 de abril y de este modo cargaban contra la gestión de Red Eléctrica y aseguraban de hecho que sus empresas trasladaron al operador estatal muchos avisos, dicen, de anomalías días y horas antes del incidente. Concretamente, el consejero delegado de Endesa, José Bodegas, ve como único responsable del apagón a Red Eléctrica, que no actuó con la agilidad suficiente. Endesa y el resto de operadores no tenemos una responsabilidad en garantizar la estabilidad del sistema. Esa es Red Eléctrica quien tiene que garantizar esa estabilidad del sistema, que es quien, conociendo todos los datos del sistema, decide qué centrales funcionan y qué centrales no funcionan. Las centrales que Red Eléctrica decide que funcionen porque cree que son las que realmente garantizan la continuidad y la seguridad del suministro, funcionaron las centrales de Endesa correctamente. Bogas aseguraba que los equipos de Endesa detectaron ya desde primera hora de aquel lunes muestras claras de su inestabilidad en la frecuencia y que más de una hora antes del apagón se lo comunicaron al operador del sistema. Así, explicaba que la contestación de los técnicos de Red Eléctrica fue que estaban entrando y saliendo las fotovoltaicas y fundamentalmente en el sur de España no tenían elementos que pudieran corregirlo. Y tenemos que dar más información porque hoy hemos conocido, dato emanado por el Instituto Nacional de Estadística, el dato del IPC. Sin embargo, hoy no ha estado exento de polémica. Según el INE, el IPC recortó en 6 décimas su tasa interanual en enero
hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio. El organismo destaca que esta bajada se debió a la caída de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad. Sin embargo, desde el sindicato USO afirman que la moderación de los precios ha sido resultado de la evolución de los gastos de la vivienda, pero no porque hayan descendido, sino porque han subido menos que en enero del 25. De este modo, explican que esta bajada del IPC puede deberse a los cambios metodológicos en este indicador. De hecho, así lo apunta el director del Gabinete de Estudios, José Luis Fernández Santillana. Para la USO, la bajada de precios en el mes de enero, que refleja el nuevo IPC, tiene mucho de artificial y poco de real. En la medida que se basa en una nueva ponderación de distintos elementos que lo componen, se introducen nuevos y se ponderan de manera distinta, de manera que los valores medios que atribuye no se corresponden con los valores modales, es decir, con la frecuencia o con el mayor número de veces que éste se repite en los hogares. No tiene mucha lógica pensar que solo el gasto en los hogares sea un 17% del total, cuando nos estamos dando cuenta que los precios del alquiler o del pago de una hipoteca supera con creces esos índices. En este sentido, desde USO denuncian que el dato de inflación no refleja el incremento de precio real que han tenido que afrontar los ciudadanos. Y como hoy vamos a hablar precisamente de materia de vivienda, tenemos que contar cómo el gobierno está pretendiendo ahora, además de todo, castigar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler. ¿Y ustedes creen que así van a solucionar las cosas? ¿Ustedes creen que así va a haber caseros que van a querer sacar su casa en alquiler? En fin. Tal y como se publica hoy en Prensa Económica, el Ejecutivo de Sánchez estudia castigar en el IRPF a los caseros que incrementen el precio de los nuevos contratos. La idea sería combinar la unificación del 100% para quien baje el incremento o los congele, con modular además a la baja la reducción general del 50% que actualmente se puede aplicar en el IRPF todos los propietarios que sean personas físicas y que tengan en alquiler su vivienda. De esta manera buscan conseguir el apoyo de Sumar, de hecho, y también de Podemos para sacar adelante los incentivos fiscales anunciados en enero y a los que se oponían. Y vamos a terminar con Bustinduy, que ¿qué ha hecho el ministro de Consumo? Bueno, pues defender ante la Unión Europea una nueva medida de estas que luego lo lee un inversor internacional y dice, uy, mira qué bien, me voy a ir a España que allí me van a perseguir. Bueno, pues Bustinduy va a defender en la Unión Europea una tasa, un nuevo impuesto del 2%, dice, a los ultra ricos con patrimonios superiores a los 100 millones de euros. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, participa este viernes en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, que se celebra en Chipre, donde defenderá la necesidad de implantar un nuevo impuesto a los ultrarricos, dice él, que es la conocida como tasa Zuckman, que plantea gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. En esta línea, el ministro Bustinduy defenderá la necesidad, dice, de reinventar el modelo de bienestar y fortalecer las políticas sociales como la mejor respuesta para hacer frente a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos de nuestra época. Bueno, pues hasta aquí el resumen de las noticias más importantes en materia económica del día. Nos vamos a la tertulia. 12:32 de la tarde, 11:32 en Canarias. Estamos en riguroso directo en Radio Libre Mercado, en Con Ánimo de Lucro, y entramos ya de lleno en tiempo de tertulia con este asunto que les decía, para nosotros es capital. Periódicamente lo tenemos que traer al programa y hoy además lo hacemos con uno de los mejores analistas del momento en este sentido, y que hoy además lo tenemos en el estudio, en Con Ánimo de Lucro, arquitecto, muy conocido de todos ustedes y son asiduos a las tertulias en televisión, que es Jon Goitia. Jon, ¿qué tal? Buenas, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Es todo un placer tenerte en el estudio, te lo tengo que decir, y un gusto, porque ya te hemos llamado muchas veces, pero digo, hombre, si puede hacerse de cuerpo presente aquí, estupendo. Fenomenal. Por supuesto, sigue con nosotros Aquí Rubén seguimos. Folguera, que tiene ahí siempre todos los datos bien apuntados. Pero, Jon, hemos traído este asunto de nuevo, el problema del acceso a la vivienda y ese empeño del Ejecutivo en querer implantar en toda España la famosa ley de vivienda, que muy orgullosamente presumen de que lleva en Cataluña ya 2 años. Porque uno de los datos que hoy tenemos es la sangría inmobiliaria en Barcelona, lo publica Diego Sánchez de la Cruz hoy en Libre Mercado. Sangría inmobiliaria en Barcelona, la oferta de vivienda se desploma, y los datos que tenemos de los informes más recientes pues hablan de una situación en Cataluña absolutamente enfermiza en el mercado inmobiliario. Yo en mi arranque de programa, Jon, ironizaba un poco con los conocimientos de la señora ministra de Vivienda en materia de oferta y demanda, que parece que les cuesta mucho metérselo en la cabeza, pero a lo mejor yo estoy equivocado y no es un problema de oferta y demanda. No, es uno de ellos, y efectivamente. Y yo suelo decir que la ley de vivienda, aunque los políticos, aunque el gobierno diga que solo se implanta en Cataluña, en Navarra y tal, en el fondo se ha implantado en todo el país. ¿A qué me refiero con eso? A que muchísima gente ha hecho lo mismo que yo, que lo he contado en varias ocasiones.
tenía varios inmuebles en el mercado residencial y me los llevé a turístico. ¿Por qué? Porque me temía, pues lo que pasa, que luego podrían llegar nuevas normas a mitad de partido, como por ejemplo, te capo la subida de rentas, te rebajo los beneficios del IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé, esto del mercado residencial pinta cada día peor, me lo paso todo a turístico. Yo tuve la oportunidad. Otra gente que hizo directamente, pues me llevo, cierro la puerta y dejo de alquilar mis viviendas. O sea, y eso ha sido muchas veces fuera de las comunidades donde supuestamente está implantada la ley de vivienda. Por eso me gusta decir que en el fondo, con muchos matices, pero se ha implantado en todo el país, porque ha perjudicado al mercado residencial en todo el país. Luego tenemos otro dato encima de la mesa, no recuerdo si era de esta semana, me parece que sí, que es de comienzos de esta semana, que nos decía que se había reducido de una manera importante el número de viviendas en alquiler turístico, cosa que no se había reflejado en un incremento de la vivienda en alquiler puesta en el mercado. Claro. Con lo cual, el gobierno teníamos celebrando que por fin los malvados apartamentos turísticos están empezando a desaparecer, punto para el gobierno, pero inmediatamente te ponías a mirar y dices, pero si no está subiendo la oferta de alquiler residencial. Todos los que nos hemos ido del mercado residencial al turístico no pretendemos volver. O sea, y estoy convencido de que la gente que aparece en esas estadísticas como reducción de las viviendas turísticas, lo que ha pasado es que no han podido obtener el RUA porque quizás no tenían licencia, pero no olvidemos que el RUA solo es obligatorio para anunciarte en las plataformas. Pues igual ahora alquilan los apartamentos de manera privada o igual los alquilan en alquiler temporal. Pero lo que está claro es que no van a volver al residencial porque no quieren volverse a enfrentar a todos estos problemas. Y sobre todo, yo suelo decir que cuando tú tienes un negocio tienes que tener muy presente la balanza premio-riesgo. El riesgo ahora mismo de alquiler en residencial es enorme. Inquiocupación, que se te declaren vulnerables, y, en fin, de todo. Que a los 5 años quieras terminar el contrato y no quieran renovarlo, o sea, no quieran marcharse, sino que te exijan la renovación tácita, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la gente que ha perdido la posibilidad de usarlo en turístico no vuelve a residencial. Bueno, es que hoy, noticia también de hoy, la acabamos de contar, John, el gobierno también quiere castigar ahora en el IRPF, esto todavía no lo ha aprobado, pero ahí lo tiene en cartera, quiere, castigar en el IRPF a los caseros que decidan subir el precio. A eso me refería con lo de las normas a mitad de partido. Es que es inviable porque hay muchos inversores que igual son inversores de última jornada, que compraron ese piso para alquilar hace 1 año, hace 2, y que las cuentas les van muy justitas, pero bueno, querían invertir. De repente te quitan unos cuantos puntos de bonificación del IRPF y te llevan a pérdidas el inmueble, o te llevan a que te quedes empate, a que estés corriendo riesgos para que justo lo que cobras te da para pagar los gastos y la hipoteca y ya. Entonces, no se dan cuenta que cuando penalizan siempre al propietario, al final acaban penalizando a las dos partes, porque todo funcionaría mejor si las reglas de juego fuesen más homogéneas. Perjudicas completamente a una parte. ¿Y a qué me refiero con que acaba perjudicando a la otra? Pues que los propietarios suben los precios porque se tienen que defender. A mayor riesgo, mayor precio. Tienes que pagar un seguro de alquiler, pues alguien te lo tendrá que pagar, pues subes la renta, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, los que no pueden alquilar son precisamente las personas con menor capacidad adquisitiva, que se suponía que era a quien querían defender con estas medidas. O sea que todo un desastre. Y precisamente, John, centrándonos en el caso de Cataluña, creo que allí la restricción sobre el mercado de la vivienda es especialmente gravosa, ¿no? Y en los últimos días hemos conocido, por ejemplo, que la Oficina de Igualdad de Trato No Discriminatorio de Cataluña impuso una sanción de más de 10.000 euros a una agencia inmobiliaria porque dice que en sus prácticas está el racismo inmobiliario, que denominan, porque según ellos han podido probar supuestamente que una agencia inmobiliaria una agencia inmobiliaria aceptaba las exigencias de un propietario de una vivienda que tenía puesta en oferta en alquiler de no contratar, o mejor dicho, de no aceptar las ofertas para alquilar la propiedad de ciertas personas de cierta procedencia. Entonces entiendo que esto también, al final, el no dejar que las personas puedan elegir libremente
no ya por cuestiones raciales o lo que sea, sino libremente elegir quién puede habitar en tu casa en alquiler y asimismo llevar a la práctica sanciones de este tipo, pues también desincentiva la apuesta de nueva oferta, ¿no? Totalmente. Es que estamos a un paso de que te digan, no, usted le tiene que alquilar su vivienda a este señor, porque Sí. yo lo digo. O sea, es que además yo suelo comentar conversaciones de barra de bar y tal, que como cada día o cada semana sufrimos una barbaridad nueva, las barbaridades de hace un año que decíamos, esto no puede pasar, ya las tenemos asumidas y olvidadas. Y cada nueva barbaridad decimos, no, esta sí que no, esta sí que no. Pero es que eso cuántas veces lo hemos dicho. Entonces estamos a un paso de que te digan a quién tienes que alquilar. No solo eso, sino que, y esto ya ha sido algo que ha sacado en muchas ocasiones algún parlamentario, concretamente Gabriel Rufián en el Congreso, o sea, dos ideas básicas. La primera es, si con todas las normas que estamos poniendo, lo que estamos consiguiendo es que los inquilinos decidan, perdón, que los propietarios decidan dejar de poner vivienda en alquiler, pues persigamos a las personas que tengan viviendas en propiedad vacías y que no hayan sacado en alquiler. Que no las sacan. Y si hay que expropiarlas, se les expropia, llegó a decir. La otra gran idea era una familia, una casa. Los gobiernos de izquierda ya sabemos que solo conjugan dos verbos, prohibir y obligar, solo prohibir y obligar. Y se creen que o prohibiendo u obligando está todo resuelto. Pero claro, vuelvo a lo de la balanza premio-riesgo. Si el riesgo es tan enorme, habrá gente que diga que me quieres cobrar el doble de IBI, como esto, el doble de IBI. Pero a mí no me vas a obligar a poner mi vivienda en riesgo. Así de claro. Entonces, y lo de una vivienda, una familia, una vivienda, es de segundo de GB, porque no se nos olvide que el grueso de la demanda de vivienda, de la gente que no tiene vivienda, jóvenes y demás, a los ojos de los bancos son insolventes. Entonces, son demandantes de vivienda obligatoriamente en alquiler, porque en compra no van a obtener financiación. Entonces, si no hubiese malditos especuladores, como dicen ellos, que corren el riesgo, porque ya no se puede calificar de otra manera, de poner sus viviendas en el mercado de alquiler, ¿dónde irían esos jóvenes? Que los bancos no les admiten como compradores. Si no hubiese viviendas en alquiler, ¿dónde vivirían? Pues eso los políticos no lo entienden. De todas maneras, ha habido unos movimientos, John, esto seguro que tú lo tienes mucho más estudiado. Si nos vamos mucho antes del COVID, vamos a retrotraernos a la época del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En aquel momento todos sabemos y lo hemos oído, y el que no lo tenga muy fresco, seguramente sus padres se lo podrán recordar, como en aquel momento las casas se compraban sin mirarlo. Entonces, habría una promoción nueva en 2006-2007 y el propio comercial te decía, ¿cuántas quieres? Una, dos. El banco te financiaba sin ningún tipo de problema el 120, el 130% del valor de cada una de las viviendas. No había ningún tipo de problema. Claro, hemos pasado de eso a estallar la crisis inmobiliaria y de repente se empezó a imponer en España el discurso de que alquilar, de que tener casas en propiedad era algo muy viejo, muy de la España vieja, y que lo moderno europeo era irte al mercado del alquiler. Y es verdad que en España había mucha más tendencia a la compra que al alquiler. Entonces ahí, unido a la precariedad que se generó en España con un paro atroz, una caída de los salarios brutal, una situación de crisis extraordinaria, la que se vivió del 2008 casi hasta el 2015-2016, cuando empezamos a levantar la cabeza, claro, ahí se generalizó muchísimo el mercado del alquiler y se presionó mucho en el mercado del alquiler. Había mucha casa, mucho propietario que podía sacar su vivienda y los alquileres se generalizaron. Tanto se generalizado, tanta demanda pasó de la vivienda en propiedad a la vivienda en alquiler, que los precios del alquiler empezaron a subir. Y de nuevo los de los de venta volvieron a bajar y se moderaron. Pero estos eran ciclos normales de oferta y vivienda, de oferta y demanda en vivienda en propiedad o vivienda en alquiler. Y llega 2020 y en 2020 se dice, hay un problema, decreto antidesahucios. ¿Fue el decreto antidesahucios la madre del cordero? Sí, totalmente, totalmente. O sea, desde entonces es cuando ya todo va a peor, a peor, a peor, a peor. Ya no pasa eso que acabas de decir muy bien de los ciclos, de que subían, bajaban y demás, sino que ahora ya es una pendiente continua hacia abajo. Pero hacia abajo para todos, porque yo suelo decir, ya que has hablado de la crisis de 2008, en ese momento la gente, los compradores cometían un fallo, bajo mi punto de vista, que es que todo el mundo, o todos los inversores así de última hornada, compraban pensando en el pase que le iban a dar. Todo el mundo hablaba de, me cuesta 350, pero sobre plano, pero cuando se construya lo vendo en 450 y tal y cual. Bien.
Ahora hay muchísimos compradores que cometen otro error, que es comprar por capitalización de rentas. Como voy a sacarle tanto y le exijo a mi capital un 6, pues compro. Pero la gente no compra por fundamentales. ¿Por qué digo que sale perjudicado todo el mundo? Pues porque como hay tal aglomeración de la demanda en alquiler, los alquileres suben. Bien, pero como los compradores compran por capitalización de rentas, están comprando por unas rentas falsas, entre comillas, porque son las más altas de las más altas por vivir este momento puntual. Entonces están comprando muy por encima del valor según fundamentales. ¿Cuál va a ser mi previsión? ¿Cuál es mi previsión? Pues claro, bola de cristal no tenemos nadie, pero si siguen forzando con normativas, claro, al final los alquileres igual los bajan a martillazos, ¿no? Como en Cataluña, los que quedan, claro, bajan, pero ya no la gente, el tramo de lujo de alto standing fuera del mercado, si entra en tablas. Ya creo que los demás de 150 metros no entran en tablas, entonces ellos seguirán vivos y coleando, pero los demás fuera. Pero no puedes seguir subiendo eternamente porque ya la gente, mucha ha pasado de alquilar apartamentos a alquilar habitaciones y ahora ya se empieza a hablar de camas en habitaciones compartidas. Entonces, claro, la gente no tiene para más y lo que hace es reducirse cada vez más el espacio. ¿Hasta dónde? Ya hay un límite, me explico. Entonces... Y hablabas, John, de que todas las políticas que se han puesto en marcha desde aquella ley antidesahucios que supuestamente venía a proteger a los más vulnerables, al final lo que se ha traducido es en un perjuicio sistemático al más vulnerable, porque a día de hoy, evidentemente, aquel que pone su casa en alquiler no se la alquila generalmente a la persona que antes era un clásico del alquiler, una familia joven, sin ahorros, con un trabajo quizá precario, pero con ganas de empezar, y dices, bueno, pues yo, un banco no me va a dar financiación todavía para comprar una vivienda, tengo que ahorrar, mientras ahorro me voy al mercado del alquiler. Chavales jóvenes que empiezan su carrera laboral, igual, al alquiler. Ahora, claro, para alquilar, en las condiciones en las que estamos, pides trabajo fijo, ahorros, un aval que no te quiero ni contar. O sea, son condiciones en el que das acceso al mercado del alquiler casi a las únicas personas que podrían llegar a plantearse la compra de una vivienda. Correcto. Y has dejado de nuevo fuera a todos aquellos que no tenían otra que alquilar. A quien se suponía que querías defender. Eso es. Y entonces, como ya la tercera o cuarta derivada, nacen estas cosas del flex living y estos rollos, que son habitaciones de apartahoteles, con un nombre un poquito más glamuroso, para esa gente que es expulsada del mercado del alquiler, y que van a esos apartahoteles y bueno, allí pues les alquilan una semana, un mes, y el día que dejas de pagar fuera, porque es como un hotel. Ahí no te puedes quedar de ocupa, ni te puedes quedar de inquiocupa, ni te puedes quedar de nada. Pero que si ya entras en esas dinámicas, porque además están muy bien montados, por supuesto, que si coworking, que si gimnasio, que si tal, entras en esa dinámica y ya no te compras nada. Y yo sigo pensando que con las pensiones como están en España, que siempre han estado en duda y cada vez más, a jubilado hay que llegar al menos con una vivienda en propiedad, porque si no vas a pasar una jubilación muy mala. Entonces, a mí no me parece solución el que cada vez hagan alquileres más atractivos para que digas, bueno, pues no pasa nada por no comprarte nada. Yo sigo siendo un fiel defensor de al menos tener una propiedad. Y porque además es una forma de romantizar la pobreza de algún modo. Porque te lo venden como, pues lo decías, con un nombre muy glamuroso, pero que en realidad implica que no puedes tener una casa. Además, en el momento que lo eliges, pero luego pasan 10, 15 años y ya no lo eliges, ya eres rehén de aquella decisión que tomaste, porque con 53, con 55 ya no te dan una hipoteca, y si te la dan no la puedes pagar porque te la dan a plazo muy corto. O sea, la decisión de compro o alquilo ya para siempre se toma con 30 y pico, 40. No se puede tomar mucho más tarde. John, me van a castigar los oyentes porque abuso mucho de este sonido. Lo hemos puesto al arranque del programa, lo pusimos el otro día, pero es que no me resisto a ponértelo y que lo comentemos si quieres. Venga. Sucedió en Televisión Española hace unos días. Estamos sorteando a esa oposición porque ya hay comunidades del Partido Popular que se han prestado, pero yo, como demócrata, tengo que cumplir la ley, respetarla y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir. Pero más allá de la ley de a mí me vivienda, encantaría ministra, intervenir con un 135 o un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo.
quiere intervenir la Comunidad de Madrid para imponer la ley de vivienda que, entre otras cosas, ha conseguido que en Barcelona se concentre por sí solo el 34,7% de toda la reducción de stock de vivienda en España, gracias, entre otros, a esta ley. Es que yo de locos. Yo no le he escuchado una sola frase que diga, mira, estoy de acuerdo con ella. Ni una, nunca. Desde que está de ministra nunca le he escuchado nada medio decente. Pero aparte, de hecho, se agarran, perdona Rubén, a una falacia que yo no sé de dónde se la sacan. Si habéis encontrado el dato, aunque sea preliminar, bueno, os lo agradecería, pero ellos insisten en que en las zonas donde ya se aplica la ley de vivienda está consiguiéndose bajar el precio de los alquileres. Pero ¿Dónde? sí, pero porque los que salen son los pisos caros. Entonces la media de los que quedan es más baja. Pero claro, los pisos caros ya están fuera del sector, ya no se alquilan. Entonces es lo que decía Rubén, el romantizar la pobreza. O sea, ya solo quedan los pisos baratos y cutres para alquilar, porque nadie quiere alquilar un piso decente en estas condiciones. No solo eso, sino que al final lo que haces es, claro, si tú topas por ley, limitas por ley el precio de la vivienda, aunque queden los cutres, toda la demanda se va a concentrar en esos. Y por supuesto, por supuesto, es una demanda que va a hacer que, aunque esté limitado por ley, ahí entrarán luego otras cuestiones, como el mercado negro. Exacto. O esto no lo veis. Que habrá ajustes. Tú como actor del mercado Bueno, yo me marché y no me arrepiento, me marché del mercado residencial y lo tengo todo en turístico, 100%. Toda mi inversión inmobiliaria, ahora mismo tengo 15 apartamentos y 8 más en obras, todos en Madrid Capital, todos turísticos. O sea, yo salí huyendo del mercado residencial porque no me gustó nada. Hace ya 3 años, o sea, lo vi con antelación. Yo creo que habrá ajustes por debajo de la mesa, seguro. O sea, alquileres top que el resto 200, 300 euros se pague por debajo de la mesa, y luego esos alquileres de pisos buenos que decíamos que están fuera de tablas y que no se pueden alquilar y tal, pues igual directamente se alquile el 100% por debajo de la mesa. Claro, una cosa es el precio legal, digamos, máximo que se puede exigir, y otra cosa es el que luego está en el mercado, porque de hecho ya sabemos que desde el gobierno, siempre que hay algún informe favorable por instituciones internacionales o algún organismo así importante, no nos dejan de dar la matraca con el mismo. Pero es que en octubre la Comisión Europea, que tampoco es que haya propuesto grandes cosas en esta materia, ya alertó de que este tipo de medidas podía generar precisamente un mercado, ellos llaman paralelo, pero que es un mercado negro, es un eufemismo. Y luego, bueno, simplemente, como antes decía John, que él nunca ha escuchado a Isabel Rodríguez nada con sentido, ni que esté de acuerdo, simplemente quería añadir, ¿no?, que igual que hizo Rufián en su momento, Isabel Rodríguez ha llegado a decir que qué solución es esa para un mercado cuyos precios no dejan de incrementarse, aumentar la oferta paralelamente. O sea, no sé si es que no entiende la ley de la oferta y la demanda, que es lo que estamos comentando, o realmente nos toman el pelo. Es que fíjate, yo creo que no la entiende. Yo creo que se le escapa o que nunca la ha llegado a estudiar, ¿eh? Ya me puedo creer cualquier cosa. Y a veces no pensáis que les favorece que este problema se enquiste para seguir intentando atraer votos, porque el problema de la vivienda mueve muchos votos. Es decir, si a ti te convencen de que te lo van a resolver, pues puede ser decisivo. Que no es culpa tuya, que es culpa de otros que tienen mucho más dinero que tú y que además están intentando aprovecharse de ti cobrándote mucho por un alquiler. Y entonces esto a ti te parece una barbaridad y vas con aquel que te dice, no, yo te lo voy a solucionar porque voy a obligar a ese que no te quiere alquilar a que te lo alquile a ti, y además que sea a un precio decente, y además que puedas quedarte ahí el tiempo que quieras. El único problema es que le estás condenando a esa persona a no encontrar una solución nunca. Saben que es mentira, pero saben que esa mentira suena muy bien y que les va a traer votos. Y hay un punto en el que yo creo que es lo único que les interesa. Vamos, John y Rubén, si os parece, a dejar de ser, en este caso yo, un ñi de esto está mal, no lo habéis hecho bien. Vamos a poner soluciones encima de la mesa. Es que además en esta materia, aunque las soluciones que podemos empezar a poner encima de la mesa, muchas de ellas, las gruesas, las que solucionan de verdad el problema, digamos, tardan en madurar. Al final lo que necesitas es construir más de 500.000 de viviendas de momento, y luego una tendencia al alza en la construcción de viviendas. Esto se tarda mucho en hacer, pero seguro que en materia de alquiler al menos sí que habría 2-3 medidas que serían una solución de hoy para mañana. A ver, yo creo
que habría una principal de carácter nacional, o sea, a nivel normativa nacional, y luego también una muy importante a nivel de normativa municipal. A nivel nacional, lógicamente, derogar la ley de vivienda, que volviera a haber seguridad jurídica, que volviera a sentirse los propietarios no tan perseguidos. Y que decaiga la derogación, o sea, lo de los desahucios. Exacto, sí. Bien, y a nivel municipal debería haber una flexibilización, que es lo contrario a lo que se ha hecho, de las normativas urbanísticas. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, en Madrid Capital, en un momento de emergencia de vivienda como la que estamos viviendo, tú no puedes coger y subir el mínimo de vivienda de 25 metros a 40. Yo en ese momento me encontraba con bastante frecuencia con el que era el concejal. El concejal que parió todo esto fue Mariano Fuentes, de Ciudadanos, aunque luego se aprobó en la primera semana de la siguiente legislatura con mayoría absoluta del PP. Pero no se cambió ni una coma, ¿vale? Esto lo redactó él. Y yo me acercaba en los eventos, no es que fuésemos amigos ni mucho menos, pero bueno, me atendía. Le digo, Mariano, vas a convertir en pobres a una generación entera de muchachos que no van a poder acceder a 40 metros porque no tienen para pagar eso. Es que estamos convencidos de que las viviendas que haces tú, yo por aquel entonces hacía 5 o 6 viviendas a la semana, con grupos de inversores, comprábamos 2 o 3 locales a la semana, los convertíamos en apartamentos al límite de la normativa, 25, 28 metros, pero 5 o 6 a la semana, era una barbaridad. Me decía, esas viviendas que haces tú es que no son dignas para nuestros jóvenes. No hace falta que os cuente el final de la película. Todos esos jóvenes que nos compraban los apartamentos ahora son los que no pueden comprar apartamentos equivalentes y están viviendo en pisos por habitaciones. Ya está, porque yo cuando iba al notario con un comprador a venderle 28 metros por unos 140.000 euros o así, completamente reforma a estrenar, con muebles, con electrodomésticos, con todo de todo, me decía, joder, esta frase es recurrente siempre, menos mal que has metido todo eso, muebles, electrodomésticos, todo. ¿Por qué? Porque yo, por supuesto, pero mis amigos, mis conocidos, todos, los que queremos comprar, tenemos buenos sueldos, la hipoteca nos la dan, pero lo que no nos ha dado tiempo es ahorrar más que justito los impuestos, el ITP y ya. Entonces, si me hubieses vendido el piso vacío, que luego le tengo que meter 10.000 euros en electrodomésticos y muebles, ya no llego. Como me lo has dado lleno, ha subido la tasación, lo he podido meter todo en la hipoteca y llego. Esa frase era recurrente siempre, cuando les vendía 25, 28. ¿Cómo van a comprar 40? Si es no imposible, pueden, claro. Imposible. Entonces, habría, me preguntabas, medidas rápidas, habría que flexibilizar de nuevo o bajar de nuevo las exigencias urbanísticas, volver a los 25 metros, por ejemplo, que hubiera una libertad muchísimo mayor para segregar pisos. Todos sabemos, piso en el barrio de Salamanca, 400 metros, viviendo una viudita pobre y tal, y fallece. Los herederos venden, compra un inversor y como no se puede segregar, si no hay un permiso de 3/5 partes de los vecinos y además hay un límite, creo que el mínimo en esos pisos en ciertos edificios son 90 metros y tal, al final lo compra un inversor prime, se lo vende a un venezolano, a un colombiano, tal, por 4 millones de euros. No hemos aprovechado la oportunidad para mejorar el acceso a la vivienda. Si ese piso de 400 metros se pudiera segregar en 6 apartamentos, por ejemplo, de 60 metros, de 70 o incluso de 40, en 8, en 10 apartamentos, coño, aprovechas cada movimiento de un piso de ese calibre, lo conviertes en un montón de apartamentos, eso sí soluciona y a corto plazo, pero no hay flexibilidad urbanística. O sea, no tenemos un problema de mercado, no tenemos un problema de empresarios, no tenemos un problema de promotores, tenemos un problema de normativa. Totalmente. De exceso de normativa. Es más, no quiero olvidarme de una cosa sobre lo de construir, que te hacía así con la mano que no estaba del todo de acuerdo. Ahora nos pasa una cosa también con la normativa de obra nueva. O sea, ya he hablado de los tamaños y demás, pero ahora la obra nueva tiene unos condicionantes con el código técnico de aislamiento, de accesibilidad enormes. O sea, el aislamiento como si viviéramos en Finlandia. Todo a lo top, todo top, ¿vale? Siempre pongo la analogía de los coches. Es como si obligaran mínimo a construir o a fabricar berlinas alemanas. Y los jóvenes te miraran y dijeran, es que yo solo me puedo comprar un utilitario coreano. Pues no, el mínimo legal en España son berlinas alemanas. Pues eso que se entiende tan fácil en los coches no se entiende en la vivienda. Y es así. Por lo tanto, yo suelo decir que lo de construir más seguro que no viene mal, pero que eso no es una solución a corto plazo. Porque a corto plazo. Porque los jóvenes no pueden comprar obra nueva. Porque es imposible, ni aunque los promotores se la vendieran al costo, es imposible que la mayoría de los jóvenes de hoy puedan llegar. Con lo cual,
generaría una traslación, es decir, más obra nueva generaría que, por ejemplo, parejas ya de cierta edad que se han quedado sin hijos digan, oye, ¿y si vendemos este piso y nos vamos a esa urbanización nueva, preciosa, tal? Bueno, la rueda empezaría a andar y quizás los jóvenes podrían comprar la casa que dejan ese matrimonio y tal, pero como solución a corto plazo no es mucho más fácil. Cambios de uso, segregaciones, o sea, aprovechar los metros que ya están construidos, oficinas que se han quedado desubicadas o que ya no tiene sentido, pues que se conviertan en viviendas, eso es mucho más rápido. Bueno, pues yo creo que no se podrá quejar la ministra de Vivienda de la cantidad de recetas que les hemos dado. Hemos hecho ñi, le hemos dicho todo lo que ha hecho mal, le hemos dicho todo lo que ha funcionado mal en estos años, le hemos culpado de la situación que están viviendo los jóvenes y muchas personas en España con menos recursos, 30 años de salarios estancados, que son muchos sin recursos, de la situación que viven, pero les hemos puesto soluciones encima de la mesa. Jon Goitia, te agradezco muchísimo que hayas estado con ánimo de lucro, que aquí siempre que sí que lo tenemos y presumimos de él, y espero verte o escucharte muy prontito de vuelta. Cuando aquí. queráis, ha sido un placer. Rubén, muchas gracias también muchas a ti. gracias. No te vayas, que tenemos ahora que dar bolsa y otros asuntos también interesantes. Y a ustedes, señores oyentes, les dejo con el boletín de la una. Escuchamos las noticias de los servicios informativos de Radio y regresamos con ánimo de lucro a abrir los mercados. Seguimos con ánimo de lucro cuando son la 1:06, las 12:06 en Canarias. Nos vamos ahora a abrir página de mercados. Y repasamos la actualidad de mercados con, ojo, la caída que está registrando ahora mismo el IBEX 35, un 0,94% abajo, 17.729 puntos. Ojo que solo hace unos días estábamos en 18.200, fuerte corrección del mercado, donde ahora mismo las compañías que encabezan las subidas son Celnex con un 2,66%, Mapfre con un 1,59% y Acciona con un 0,54%. Y ojo a las caídas, Acerinox un 7,35% abajo, vaya desplome de Acerinox, ArcelorMittal un 4,46%, castigo importante también para la otra acerera del IBEX 35, y CaixaBank, que ha estado encabezando fuertes subidas los últimos días, corrige ahora con un 2,86%. También tenemos caída en el Bitcoin, que cotiza en $67.000 ahora mismo. En definitiva, números rojos abultados en los mercados. Vamos a buscar las claves para entender todo lo que está sucediendo en los mercados con uno de nuestros clásicos, uno de los mejores analistas de mercados y asesor de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José María Luna, ¿cómo estás? Muy buenas, pues atentísimo. Además, doblete esta semana, amigo. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vosotros, Vosotros sí que sois buenos. Oye, hemos arrancado ¿sí? con ganancias. Yo con Federico a las 9:30, 10 menos cuarto, he contado que estaba el IBEX en positivo, aunque rozando los 18.000, un poquito por debajo. Estamos cayendo ahora un 1% casi, y el IBEX en 17.700. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos roto? Que hemos roto. Ahora, para que lo podamos entender, primero, estamos en un contexto en el cual ayer teníamos un movimiento muy brusco en volatilidad en los mercados de renta variable norteamericana, mucho mayor que en otras plazas, las cuales las caídas que veíamos a última hora en la bolsa norteamericana se han trasladado en parte, no en todo, en parte a las bolsas asiáticas y también en Europa, aunque Europa efectivamente empezaba subiendo, luego poco a poco ha ido perdiendo terreno. El que más ha perdido es España. Ahora iremos al tema de España, sobre todo porque es muy, muy interesante la lectura sobre las acereras, ¿de acuerdo? Pero ¿qué está pasando en el caso de estas caídas? Es que ya, no sé, ¿se revierte las subidas? ¿Ya se ha acabado las subidas? ¿Se acabó esta fiesta de subidas? No, no se ha acabado la fiesta alcista, ¿de acuerdo? Estamos en un momento en el cual el mercado que siempre se pasa, es como un péndulo. Imagínense ustedes un péndulo que se pasa a veces de frenada, viéndolo todo muy positivo, o se pasa de frenada viéndolo todo muy negativo. Ahora pareciera que todo lo que se llama inteligencia artificial, bueno, pues va a acabar con todos los sectores financieros, incluyendo, por ejemplo, la radio, que, por cierto, aprovecho para felicitaros en el día tan especial como es el Día de la Radio. ¿Qué haríamos sin vosotros? ¿Y qué haríamos nosotros sin ti para poder entender esto que nos estás explicando? Y aquí por la radio muchas también. Gracias. Pero dicho esto, es que pareciera que la inteligencia artificial va a acabar con todo el mundo, es decir, con todos los sectores, y no va a ser así, ¿de acuerdo? Es verdad que va a generar ganadores y perdedores. Entonces,
cualquier información que se traslade, ruido que se traslada al mercado, genera miedo, sobre todo después de las subidas tan fuertes que ha habido dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Entonces, que hay un software que puede reemplazar, no sé, a un paquete informático que analiza datos, pues todas las empresas de datos van y caen en mercados. ¿Que puede traer cambios en el sector inmobiliario? Todas las empresas del sector inmobiliario, caerían. Entonces, estamos en un movimiento de mucha tensión, de mucha volatilidad en el corto plazo, y eso se traslada, sin duda alguna, a otros mercados de capitales. Nuestro IBEX 35. Lo quiero cerrar con el primer capítulo, que la inteligencia artificial, claro que es un factor muy disruptivo que va a generar muchas cosas positivas, también algunas cosas negativas, pero por favor, que nadie piense que todos los puestos de trabajo se van a acabar y que todas las empresas, tal como las conocemos, van a acabar. Pues no, ¿de acuerdo? Con el tiempo veremos qué cambios hay, que serán muy importantes, pero no va a ser así, y que los mercados se pasan a veces en estos movimientos tan bruscos. En el caso de España, las caídas en las aceleras, sobre todo, está muy motivada después de que el señor Trump haya señalado, la administración de la Casa Blanca haya señalado que puede bajarse los aranceles al acero y al aluminio, ¿de acuerdo? Claro, pensemos que muchas de las compañías, pues tipo ArcelorMittal, tipo Acerinox, etcétera, etcétera, esas empresas les ha permitido, en un entorno más proteccionista, de mayores aranceles, fijar precios de venta mayores y, sin duda alguna, márgenes más sólidos. Si se quitan esos aranceles, estas compañías van a sufrir más no en cuanto al tema de vender o no vender, sino los márgenes se reducirían. Y eso es lo que está suponiendo ese castigo adicional a nuestro mercado, o en nuestro mercado, si lo comparamos con otras plazas europeas. Más cosas no están pasando, es decir, no estamos en un contexto ya digo, apocalíptico, ni mucho menos. El entorno sigue siendo alcista, hay mucha liquidez, ya lo decía esta misma semana, los resultados de las compañías en líneas generales son buenos, incluso hasta el de Cisco System, que no es tan bueno, cae, pero que el mercado cae mucho más, se le castiga mucho. Pero insisto, lo que hay es mucho nerviosismo en torno al efecto Anthropic y sobre todo al efecto de inteligencia artificial. ¿No crees que hay, y no tengo tiempo para mucho más, pero no crees que hay cierto temor a tener que apretar el botón y cualquier movimiento en los mercados, cualquier noticia que se sale un poco, que saca los pies del tiesto, hace que los movimientos sean más bruscos y que esa volatilidad sea mayor? Totalmente, Fernando. Fijaros, y porque ya sé que no me queda tiempo, vean ustedes los movimientos que está teniendo el IBEX 35 o incluso la bolsa americana, ¿de acuerdo? Que estamos hablando de caídas del 1 y pico por ciento, 2%, y pareciera que se acabara el mundo, y no es así, después de subidas tan fuertes, pero en cambio la volatilidad muchas veces en el intradía sube más de un 15%. Es decir, hay mucho dedo en el botón que impulsa las caídas, generando mucha volatilidad, posiblemente generando miedo. Cuando alguien se salga del mercado, eso que aprieta el botón va a volver a comprar. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan esas compras. Oye, una apreciación muy leve sobre el Bitcoin, que la verdad la corrección que ha sufrido desde los 110.000 ha sido muy fuerte. En 30 segundos, José María, ¿cómo lo ves? Sigo viéndolo como lo decía esta semana. No veo hoy por hoy un suelo al tema de las cripto y en concreto al Bitcoin, bueno, no solo Bitcoin, Ethereum y demás. ¿Puede que haya rebote? Puede que haya rebote, pero repito, veo mucho más sólido al oro como alternativa a todos los desmanes que ha habido en el tema de política monetaria y política fiscal. Le veo mucho más estable al oro que en el caso del Bitcoin, que puede tener corrección, pero la pinta, insisto una vez más, no me gusta. Pues ahí queda ese análisis, José María Luna. Como siempre, un gustazo, un placer. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas interpretado esos movimientos de mercado, que pases un feliz fin de semana y espero escucharte muy prontito de vuelta aquí. Buen fin de semana y que viva el amor, sobre todo mañana y todos los días. Eso es. Un abrazo muy fuerte.
Cuidaros mucho. Hasta pronto. Y entramos de lleno en la recta final del programa de hoy y también de esta semana tan convulsa que hemos tenido también desde el punto de vista económico. Y qué mejor resumen, qué mejor balance de todo lo que ha sucedido en materia económica esta semana que hacerlo con la directora del programa Economía para Todos. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Un Aquí placer. estamos para exactamente analizar un poco todo lo que hemos estado viendo esta semana, que ha sido mucho. Bueno, y que, en fin, podremos disfrutar contigo mañana, vamos a recordarlo, de 2 a 3 de la tarde, la sintonía sábado. de radio. Sí, mañana sábado, de 2 a eso 3. es. Mañana sábado de 2 a 3, en ese fantástico programa que todo el mundo me recomienda. Digo, pero si yo ya lo escucho. De hecho, a veces hasta participo. Economía para Todos con Carmen Tomás. Y tenemos mucha tela que cortar, ¿eh? Mucha tela. Mira, yo he pensado, porque creo que es uno de los más graves problemas de este país, que tiene relación con la productividad, con las horas trabajadas, que es la incapacidad temporal, las bajas por 2, 3 días, un día, que ya sabemos el dato porque lo hemos conocido no hace mucho, que es 1,5 millones de trabajadores no van cada día a trabajar por contingencias comunes, y que el año pasado cerró con, a lo largo del año, más de 9 millones de bajas laborales. Todo eso que se llama incapacidad, pero que al final es absentismo, o sea, que tiene mucha relación con el absentismo laboral. Sí. Y que cuesta tantísimo a las empresas y tantísimo a la seguridad social. Y entonces, justo esta semana se reunían para crear un observatorio, una gran medida, una novedad, ¿no? Crear un observatorio, una comisión, un no sé qué, no sé cuántos. El caso es que la AIREF ha hecho un informe que deja claras muchísimas cosas, entre otras, que esto lo que es quiero decir que tendríamos que empezar a plantearnos si realmente tienen que cobrar esas personas todo el sueldo, o podríamos empezar a pensar en que el hecho de que cobren todo el sueldo no es un incentivo clarísimo para que se produzcan estas bajas y estas faltas al trabajo, porque todo el mundo sabe que los 2 o 3 primeros días ni siquiera hace falta ir al médico para que te dé la baja, pero tú cobras el 100%. Y ya también las empresas, supongo que, bueno, pues porque ya lo tienen muy pensado, están de acuerdo con eso que dice la AIREF y van a empezar a valorar, pues recortar el salario para gente que además es recurrente, o sea, porque no es que ese 1,5 millones sea por personas diferentes, sino que en muchísimos casos, en un porcentaje elevadísimo, son siempre los mismos. Sí. O sea, que es pues eso, habla la AIREF de ese comportamiento reiterativo de personas que habitualmente, pues cada poco tiempo, pues faltan al trabajo. Lo que pasa es que como abramos el melón, Carmen, de los incentivos a no trabajar, nos cargamos el ingreso mínimo vital, cosa que desde aquí animamos a hacerlo, y nos cargaríamos otras muchas partidas. Desde luego, eso del absentismo, hay un dato además que es fantástico, Carmen, sobre todo porque, a ver, habrá quien nos esté escuchando y nos diga, a ver, Luis Fernando, Carmen, pero a ver, al final la gente que lo necesita porque en realidad pues está muy enferma y no puede acudir al trabajo, y tú dices, vale, ok, pero todas las bajas que estamos encontrando, todas esas bajas están justificadas, se justifican médicamente, son necesarias todas ellas, y entonces ahí dices, bueno, pues vamos a hacer un pequeño chequeo. ¿Cuántas bajas se cogen los trabajadores autónomos al año de media versus cuántas bajas se cogen el cuerpo de funcionarios de media al año? Y entonces ahí ya no hay más preguntas, señoría. Exacto, ahí queda ya reflejado que pues eso, que el hecho de que no tenga ninguna consecuencia, pues te facilita y te incentiva pues el que pues no lo hagas. Pues precisamente los viernes y los lunes son los días que la gente se pone más malita. Así que, no sé, creo que hay que darle una vuelta porque son miles de millones. Fíjate que he leído esta mañana que a pesar de que lleves más de 18 meses de baja, que eso es, oye, una baja de 18 meses está médicamente sustentada y tal, dice que si han pasado ese tiempo y no has ido al tribunal médico, que no pasa nada, que vas a seguir cobrando, aunque eso sí,
tienes que mirar tu buzón de notificaciones de la Seguridad Social. Si es que es una detrás de otra. Tú hablabas del ingreso mínimo vital, pero ahora vamos a hablar también de que muchísimos de los inmigrantes que van a venir van a tener también derecho al ingreso mínimo vital, muchísimos. La que están pensando de 200 euros al mes por cada menor de 18 años. Además, en principio, no conocemos todos los detalles, pero en principio no parece que te pongan un mínimo de renta ni eso, o sea, universal. O sea, que le vamos a pagar 200 euros al mes a niños de menores de 18 años de familias que, por supuesto, no lo necesitan. Sí. Con lo cual, ahí el otro día hizo un cálculo, un economista en ABC calculaba que sin ninguna restricción de ningún tipo, esos son 20.000 millones. 20.000 millones. Es tremendo. Es que aquí ya se habla, y esto sin presupuestos, ¿eh? Nada. No, es y bueno, hablaremos bastante de la regularización porque están empezando a surgir problemas por todos lados, de la policía, de falta de personal, de falta de datos, de gente que como no sabe, ni sabe quién es, ni cómo, ni cuándo, puede pedir los papeles donde le dé la gana, si no llegan, hace una declaración responsable y a correr. Sí, y pues, se han extraviado de repente todos los pasaportes, ¿eh? Claro. O sea, si antes no sabíamos quién era para expulsarle, si tenía una orden de expulsión, y ahora sabe a qué cola ponerse. Claro. Sabe de qué país es, se pone en la embajada de Pakistán, o en la de Angola, o en la de Cabo Verde, o en la de no sé dónde. Es que es un cachondeo, en fin. Un cachondeo que vamos a pagar caro, como la Unión Europea, que parece que ha cambiado de criterio, y esto lo ve, ya empieza a verlo con otros ojos, pero ¿qué va a hacer? Pues no sabemos. Luego hay una cosa muy interesante, es el informe de Funcas, sí, que sí que nos habla de cómo desde el 2022 los inmigrantes que han aportado y tal. Bueno, lo vamos a explicar, no me voy a extender ahora para no ser pesada, pero sí que sabes que la última parte del programa siempre lo dedicamos a la energía y ahora estamos otra vez con Almaraz porque hay una tal Fabra, digo tal Fabra porque, o sea, se dedica a hacer informes para Sánchez, sí, contrarios a la permanencia de Almaraz. Y bueno, parece que han activado desde el gobierno el botón de los informes. Y ahora de repente empiezan a aparecer, después de las elecciones en Extremadura, ahora otra vez vuelven esos informes a poner encima de la mesa esa campaña del gobierno. Mira, yo esta misma semana tuve la ocasión de charlar con Mafo. Estuve charlando con altos directivos de una gran energética española, no te diré cuál porque por guardar la confidencialidad, y hablábamos precisamente de esto de Almaraz. Claro, la reflexión era clara. Oye, a ver, es una locura cerrar Almaraz, no podemos seguir por este camino. Yo creo que eso está de acuerdo todo el mundo. Y si estamos de acuerdo en eso todo el mundo, ¿cómo es posible que el gobierno, sabiendo que sería una locura, no esté intentando dar marcha atrás o al menos decir, bueno, pues me estoy callado, esto lo dejo ahí, lo dejo dormir al sueño de los justos y ya el que venga detrás que arre, ¿no? Algún tipo de medida así, un poco anestésica para acabar con este tema y no acabar cerrando la central nuclear. Pero no, el gobierno está ahí impulsando o, digamos, apoyándose este tipo de informes. Impulsando porque ya lo tenemos claro y ya hay varias personas, nuestro compañero, por supuesto, Cruz, Javier Santa Cruz, que lo tiene, la semana pasada lo contó clarísimamente, o sea, y hay que ponerle nombres y apellidos, se llama Fabra la señora, y está impulsado por el gobierno porque saben que en el verano el informe del Consejo de Seguridad Nuclear seguramente por unanimidad sea positivo. A pesar de que hay uno de Podemos que en este caso le da igual porque le importa más quedarse en el Consejo que se cobra un pastón y dirá que sí. Pero entonces por eso toda esta batería de informes, a pesar de que los alcaldes de la zona le han escrito una carta a Sánchez, se manifiestan, no sé qué, les da igual. Ya veremos cómo acaba porque saben que más o menos noviembre es ya límite. O sea, habrá que estar muy pendiente de este asunto. Oye, y hemos tenido al presidente del gobierno en el Congreso esta semana sacando pecho de tener el mejor ferrocarril del mundo. Sí, por cierto que ha dimitido la de carreteras, de mantenimiento de carreteras, he visto esta mañana.
Así que comentaremos, por supuesto, todas las mentiras que dijo, que esto ya es, vamos, el 13-14 de la mentira, el rey. Y bueno, y cómo está todo lo demás, o sea, cómo no han hecho caso a nada que tenga que ver con la inversión en ferrocarril, pero es que están las carreteras, las presas, la red eléctrica, las obras que evitarían inundaciones y, por supuesto, incendios. Aquí el bosque sigue sin limpiarse, el amigo pájaro vive a sus anchas y el amigo árbol, y entonces pues volveremos a tener incendios, volveremos a tener inundaciones, y la red eléctrica que va a petar, y las presas, Dios no lo quiera, y las carreteras hechas un desastre. Y el ferrocarril ya ni hablamos. Ayer fue un día, el miércoles, fue un día caótico, la gente se quedó tirada, las estaciones estaban vacías, todo cancelado. Bueno, sí, fin. no, absolutamente. Sí. Bueno, Hablaremos de Mr. Pinocho. Hombre, desde luego. Y los vuelos disparados de precio, claro, dentro de la península, precisamente por la alternativa. Eso es. Es tremendo. Oye, pues menudo menú nos has preparado para este... Madre mía. Pues sí, pero bueno, como tengo a dos grandes... A ver, ¿a quién tienes? Bueno, creo que una es muy grande, el otro no es tanto. García, nuestra redactora jefe de Libre Mercado, y tenemos a un tal Luis Fernando Quintero. Anda, me convocas. Yo creo que le suena a todos, ¿no? ¿Me convocas este fin de semana? Pues allí estaremos. Te convoco. Allí estaremos, sí. Carmen. Oye, un gustazo, un placer será. No, hombre, yo aprendo siempre de vosotras. De Bea y de ti aprendo muchísimo siempre. Aquí, en esta casa nos retroalimentamos todos porque no tenemos ningún problema en reconocer... No, pero el equipo económico que tenemos en esta casa, en Libertad Digital, en el grupo, yo aprendo muchísimo de todos vosotros y nos es un placer. Desde luego que sí. Recuérdanos horarios para YouTube, para todo. Mañana, sábado, a las 2 de la tarde en el radio, y luego, por supuesto, en todas las plataformas, el podcast y el YouTube. Bueno, pues estamos todos peleándonos ahí. Ahí estamos disfrutando. Disfrutar de estos contenidos. Pues un abrazo muy fuerte, Carmen, y muchas gracias a ti. Gracias a ti siempre. Hasta luego. Chao. Bueno, pues de nuevo les hemos traído un programa que esperamos hayan disfrutado tanto escuchándolos como nosotros haciéndolo. Hemos traído a expertos de primer nivel, hemos traído asuntos de interés nacional y hemos también hablado, como en este último caso, con Carmen Tomás para avanzarles a ustedes los contenidos en materia económica que vamos a tener, en este caso mañana, a partir de las 2 de la tarde. Pero la programación de radio no para. Tenemos la información local, luego en un ratito Juan Pablo Polvorinos con el informativo. Por supuesto tendremos a Luis Herrero, después a Carlos Cuesta, con permiso los informativos locales que tendremos a las 7, Carlos Cuesta en el programa de la noche y, en definitiva, toda la programación de radio que en el fin de semana arranca con Manuel Llamas en la trinchera. Desde luego, una programación extraordinaria. Yo tengo que agradecer la gran plantilla de profesionales de la que aprendo y disfruto cada día en esta casa y que espero que ustedes también lo hagan. Yo lo único que puedo hacer ya es convocarles para el lunes a partir de las 12, como todos los días, ya saben, de 12 a 1:30, aquí en directo en Con Ánimo de Lucro. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.